te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Está todos los días degenerándose aún más el uso brutal de la fuerza por parte del régimen de Maduro en las calles, a través de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía, los colectivos, esas pandillas de delincuentes armados que tienen licencia para portar armas y para matar, y todo ello en un contexto de impunidad total, permiten abiertamente calificar al régimen que gobierna en Venezuela como una dictadura que tiene presos políticos, que recurre a procesos militares, tribunales de guerra contra civiles, sin garantías del debido proceso. Y la última inversión, esta de la Asamblea Constituyente, producto de un colosal fraude electoral y que concentra todos los poderes para reescribir las reglas del juego, permite que Venezuela ya definitivamente entre en una nueva y aún peor etapa, donde doctrinas propias como la del comunismo es lo que se va a implantar lamentablemente en Venezuela. El Ministerio Público, la oficina que dirige Luisa Ortega, esté hoy día en este instante rodeada por militares armados que están en la práctica secuestrando a un importante poder del Estado, es una demostración de la arbitrariedad con la que opera ese régimen. Ante estas circunstancias, creo que lo único que cabe es la protesta pacífica y que la comunidad internacional redoble la presión sobre el régimen de Maduro. Hay que redoblar la presión, hay que aislar más a ese régimen y tratarlo como un régimen paria, hay que imponerle sanciones a estas autoridades civiles, militares y judiciales que hoy día están actuando con total arbitrariedad y no le rinden cuentas a nadie. Continuamos conversando con el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos. Usted habla justamente de redoblar esa presión internacional. ¿Está de acuerdo que, por ejemplo, Estados Unidos tome medidas económicas con respecto al petróleo o que la comunidad europea también sancione individualmente a estos funcionarios? Yo creo que antes de pronunciarse sobre medidas sectoriales desde el punto de vista económico, que aún no se han adoptado y que podrían de adoptarse dependiendo de las medidas, porque hay muchas variantes, podrían terminar perjudicando a los sectores más vulnerables en Venezuela, esos que están sufriendo desabastecimiento de alimentos y medicinas. Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, me parece que lo más adecuado son las medidas, las sanciones individuales a las autoridades. Y, por ejemplo, desconocer abiertamente la legitimidad de esa constituyente y, al contrario, reafirmar la legitimidad de la Asamblea Legislativa. Me parece que si los cancilleres que se reúnen este martes en Lima, de toda la región, analizan la situación y adoptan medidas, por ejemplo, como el retiro masivo de embajadores de Venezuela, eso podría ser un mensaje político muy potente que muestre la sanción, el rechazo, el repudio de la comunidad regional frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Se produce información a última hora. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de hacer oficial la destitución de la fiscal general. O sea, no solamente se trata de impedir que entre a su despacho, sino que ya oficialmente un poder del Estado venezolano la ha destituido de manera irregular de su cargo. ¿Su posición al respecto? Bueno, el Tribunal Supremo está constituido por un grupo de títeres del Ejecutivo. Son burócratas que siguen las instrucciones del dictador Maduro, no ejercen la más mínima independencia o control
frente a las actuaciones del gobierno, no debe sorprendernos eso. Esto estaba ya cantado, esto estaba anunciado, lo sabíamos, era cuestión de tiempo. La decisión política ya la había tomado hace algún tiempo el capitán Diosdado Cabello, de destituir, descabezar al Ministerio Público, porque Luisa Ortega se ha opuesto a la constituyente y en los últimos 3 meses los ha desafiado públicamente. Pero esto no, me parece que es un ejemplo más de la arbitrariedad, de los abusos, de la falta de institucionalidad, de controles, donde es el Poder Ejecutivo coludido con unos títeres de la Suprema Corte, quienes son los que deciden, toman las decisiones políticas más trascendentales hoy día en Venezuela y hacen lo que se les da la gana, sin rendir cuentas. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Vivancos. Era José Miguel Vivancos, director para las Américas de Human Rights Watch. Información de última hora: el Tribunal Supremo de Justicia acaba de oficializar la destitución de la fiscal. Es más, van a más allá. La Sala Plena ha decretado el antejuicio de mérito ante la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. En paralelo también vamos a escuchar primero la intervención en el canal del Estado. Constituyente, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada por la Sala Plena en el expediente número AA-10-L 2017-73, con ponencia de la magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero, publicada en fecha 4 de agosto de 2017, mediante la cual la Sala Plena declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en su condición de fiscal general de la República de Venezuela, general de la República Bolivariana de Venezuela, para su enjuiciamiento por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que comprometen su responsabilidad ético-moral, así como se decretó la suspensión de la ciudadana Luisa Ortega Díaz como titular del cargo de fiscal general de la República. En consecuencia, su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública de conformidad con lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras dure el proceso, a los fines de determinar la existencia o no de ilícitos graves en el ejercicio de su cargo, y ordenó enviar copia certificada de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente,
a los fines de que determinen lo conducente según lo previsto en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 25, numeral 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se acordó continuar conociendo la causa de esta sala plena de conformidad con lo preceptuado en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el 378 del Código Orgánico Procesal Penal y la sentencia número 1684 de fecha 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Carlos Eduardo Jiménez Colmenares, y se mantienen vigentes las medidas decretadas mediante decisión número 44, dictada por esta sala plena de fecha 28 de junio de 2017, referidas a prohibición de salida del país a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 4.550.631. Prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes y congelamiento de sus cuentas. Remisión que es efectuada según lo acordado en la decisión emanada de la Sala Plena, publicada en fecha 4 de agosto de 2017. Se deja constancia de la participación mediante oficio de la referida decisión a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, al ciudadano Pedro Carreño, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, al ciudadano doctor Tarek William Saab, en su carácter de presidente del Consejo Moral Republicano, al ciudadano doctor Manuel Galindo Ballesteros, en su condición de Contralor General de la República, en virtud de la suspensión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, y al ciudadano abogado Javier José Hernández Acevedo, defensor público segundo con competencia para actuar ante la Sala Plena y la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en su condición de defensor de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Atentamente, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidente. Bien, veían entonces cómo se leía esta información oficial del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Plena ha decidido destituirla de su cargo, ratificar las medidas de prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas, imposibilidad de enajenar y gravar sus bienes, y se le agrega adicionalmente una inhabilitación política. La fiscal general Luisa Ortega Díaz no podrá postularse a ningún cargo público. Adicionalmente, la Sala Plena ha acordado su enjuiciamiento. Se haría entonces un antejuicio de mérito contra esta funcionaria pública una vez se analizó lo que presentó, el caso que presentó el parlamentario Pedro Carreño hace más de un mes en el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras ocurre esto, la sede del Ministerio Público venezolano ha sido tomada en su totalidad. No se pudo permitir el ingreso de la fiscal general de la República a este lugar, y queremos justamente mostrarles otra información en paralelo, y es que Mercosur decidió suspender indefinidamente a Venezuela de este organismo. Última hora es de la agencia France Press. Venezuela suspendida del Mercosur por ruptura del orden democrático. Ya está circulando un comunicado oficial. Se esperaba entonces que los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay estuvieran analizando la situación en Brasil y la dura condena por la escalada de las tensiones en esa nación. Han entonces aplicado la cláusula democrática del Mercosur. Vamos nuevamente a la Asamblea Nacional Constituyente. Tarek William Saab, al parecer, es el nuevo fiscal de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente. Hemos convocado al presidente del Poder Moral Republicano y defensor del pueblo, doctor Tarek William Saab,
para que se presente en esta sesión y proceder a su juramentación. Queremos igualmente informar que debemos dar un receso a la espera de que haga presencia en esta sesión el doctor Tarek William Saab. Se da un receso. 5 minutos de receso. Bien, información en vivo y en directo que da el canal del Estado. Ha informado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que ha sido designado Tarek William Saab, actual titular de la Defensoría del Pueblo, como nuevo fiscal de la República, usurpando entonces así las funciones de Luisa Ortega Díaz tras esta decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que no solamente acuerda su destitución, sino que adicionalmente le agrega una inhabilitación política y también procede a su enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Han hecho un receso en justamente el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Muchas informaciones que están en pleno desarrollo. Hace apenas minutos Diosdado Cabello pidió que la Asamblea Nacional Constituyente funcionara a partir de ahora de un periodo de 2 años, que incluso rebasa lo que sería el periodo presidencial, lo que le queda a Nicolás Maduro en el poder. Una propuesta que fue aprobada hace apenas minutos por la Asamblea Nacional Constituyente, y adicionalmente aseguraba que no solamente funcionarían en el Salón Elíptico, sino que además tomaran el hemiciclo de sesiones donde justamente elabora el Parlamento venezolano, y que cada movimiento que se haga dentro del Palacio Federal Legislativo deberá ser consultado con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significa esto? Que el Parlamento venezolano, que fue elegido por 14 millones de venezolanos, prácticamente se le está usurpando su sede física. No podrán sesionar porque sencillamente la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado todo el espacio del Palacio Federal Legislativo para realizar entonces sus funciones. Justamente una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido elegida en una serie de vicios que han sido denunciados nacional e internacionalmente, e incluso ha sido denunciado un fraude comicial alrededor de lo que fue esta elección del domingo. Un poder que ha sido cuestionado es entonces el que se impone a un parlamento venezolano plural que fue elegido por 14 millones de venezolanos. Ustedes siguen viendo los alrededores de la Fiscalía General de la República. Esta es la plaza de Parque Carabobo, justo enfrente de la sede principal del Ministerio Público, donde hasta hace horas era el despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Sin embargo, como les hemos venido diciendo, ha sido suspendida, ha sido sacada de su cargo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal general de la República será llevada a juicio. Se le agregó una inhabilitación política a lo que ya era una prohibición de salida del país, y también un congelamiento de sus bienes y sus cuentas bancarias, y ha sido nombrado, tal y como informaban en la Asamblea Nacional Constituyente, que hace su primera aparición luego de la instalación en el día de ayer, que ha sido designado como fiscal general de la República Tarek William Saab, actual defensor del pueblo. Ellos acaban de hacer un receso para justamente juramentar de una vez al defensor del pueblo, integrante también del poder moral republicano, para que asuma las funciones de Luisa Ortega Díaz. Como ustedes recordarán, desde bien temprano los organismos, la Organización de Estados Americanos y también la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se había pronunciado cuando ni siquiera se conocía de la destitución oficialmente de Luisa Ortega Díaz de su cargo, solamente cuando estaban los militares en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República. Por tanto, seguramente entre el día de hoy y el día de mañana se den una serie de pronunciamientos con respecto a esta noticia que ya es oficial, la destitución de Luisa Ortega Díaz de su cargo, justamente una funcionaria designada que representaba
la separación de poderes en el país, que estaba investigando casos de corrupción como el de Odebrecht, también otros casos de la jurisdicción interna de Venezuela, también relacionados a la corrupción, lo que sería la violación reiterada de los derechos humanos de los manifestantes en los últimos 4 meses de protesta. Esos expedientes estaban allí en el despacho de la fiscal, que ha sido tomado por la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a recordar para ustedes las imágenes, la tensión que se vivió hace minutos cuando Luis Ortega Díaz salía del Ministerio Público. Escuchemos el ambiente. En moto escoltada al no dejarla entrar a la sede del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo, como pueden observar las imágenes exclusivas para Caraota Digital. La fiscal se tuvo que retirar en moto luego de que los funcionarios de la Guardia Nacional atacaran a uno de sus escoltas. Tuvo que salir rápidamente de la zona. Aquí el equipo de Caraota Digital se encuentra con la seguridad. Vamos a escuchar. Deteniendo arbitrariamente a las personas, no solamente que los procesan por justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal. Yo denuncio ante la comunidad internacional y nacional lo que está ocurriendo en este momento. Por mi puesto, no, yo temo por el país, temo por la seguridad de los venezolanos. ¿Viste cómo me atropellaron? Casi me golpean. ¿Qué va a hacer ahora la fiscal general una vez que ha sido suspendida y en medio de este proceso para representar la República? ¿Qué va a hacer? Seguir luchando por la libertad y la democracia de Venezuela. Seguir luchando al frente de lograr las conquistas de los derechos humanos. Lograr el rescate de la libertad, porque este país se perdió la libertad. ¿Y eso cómo es posible si la legalidad la ha logrado? ¿Cómo es posible esa lucha? Veremos cómo lo hacemos, pero seguiré aquí. De protección, la Guardia Nacional vino hasta acá, está rodeando. ¿No la dejan pasar? No me dejan pasar. Lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede. Vamos en vivo. Diosdado Cabello da declaraciones en el canal del Estado. Ampliarnos el alcance de estas medidas. Bueno, Venezuela entera y el mundo sabe pues que el presidente Maduro, cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, una de las bases iniciales era que nosotros íbamos a operar hasta tanto se aprobara el estatuto inicial, vamos a operar con el estatuto del año 99, de la Constituyente del año 99. En ese estatuto se establecen 6 meses de trabajo. Hemos propuesto ante el nombramiento de una comisión hecha por la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, que se incluye y ya fue aprobado, que el trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente sea hasta 2 años, siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada. 2 años de trabajo, 2 años pudiera ser menos, pero si no nos vamos a limitar, eso nos permite planificar aún mejor. Luego se han venido tomando ya los actos constituyentes. Esto no debe ser sorpresa para nadie, que se habló muy claro que además de la Constitución, la Asamblea Nacional podrá tomar actos constituyentes, decisiones constituyentes, podrá elaborar decretos constituyentes, leyes constitucionales como tal, y hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha enviado una comunicación a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la compatriota Delcy Rodríguez, donde establece pues que ha sido suspendida del cargo la señora Luis Ortega Díaz como fiscal, ha sido inhabilitada y además que se ha prohibido pues su salida del país y el nombramiento de sus cuentas. Ante eso se crea un vacío en el Ministerio Público y nosotros hemos solicitado que no solo sea suspendida, sino que sea removida del cargo ante la plenaria, removida de su cargo para que sea sometida pues a los instrumentos jurídicos correspondientes. Esto ha sido aprobado por aclamación, por unanimidad dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego ante ese vacío hemos hecho una propuesta que se ha nombrado de manera provisoria y de forma inmediata el señor doctor Tarek William Saab para que asuma las funciones de actual presidente del Poder Ciudadano aquí en Venezuela, lo cual facilita mucho ese trabajo. Pero además hemos solicitado ante la plenaria y también fue aprobado que sea declarada la emergencia en el Ministerio Público, de manera que el señor doctor William Saab pueda llegar al Ministerio Público y tomar las decisiones correspondientes para la reestructuración del poder ciudadano, del Ministerio Público, que es el
pues cesada en sus funciones en ese cargo. Comienza una nueva institucionalidad a funcionar gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, así como se puede respirar en Caracas desde que el domingo pasado un aire de paz, de tranquilidad, y en toda Venezuela comienza a respirarse en Venezuela un aire de sometimiento a la justicia, de la aplicación de la justicia. Es importante, es imprescindible que para que haya justicia en este país tiene que haber, para que haya paz en este país tiene que haber justicia, un paso previo, indispensable. Si nosotros seguimos impunidad, si aquí quienes queman, quienes incendian, quienes hacen actos terroristas, solo son objeto de llamada de atención, no de la aplicación de la justicia, jamás habrá paz en este país. ¿Cuándo se espera que el doctor Tarek William Saab ocupe la Fiscalía General de la República? Bueno, tiene una tarea al declarar la emergencia, pero la reestructuración de ese organismo, de estar allí al frente de toda Venezuela, mire, y el mundo. Si hay un venezolano con credenciales para asumir una responsabilidad de ese tamaño, ese estaré William Saab. Conocimiento de todo el área, un defensor a ultranza de los derechos humanos, un luchador incansable por la paz de este país, y hoy se le está reconociendo sus méritos en esta Asamblea Nacional Constituyente al proponerlo como presidente del Ministerio Público, como jefe del Ministerio Público, como fiscal general de la Nación. A propósito de la instalación de la Comisión de la Verdad, que es otro de los eventos que se espera para el día de hoy, ¿qué nos ayuda a ampliar de esto? Esto es parte, fíjate, esto es parte de la Comisión de la Verdad. Porque para la Comisión de la Verdad, una de las cosas que debe haber es justicia, pero ¿cómo va a haber justicia si el Ministerio Público está sometido pues a la dirección de la impunidad? Entonces, esta decisión de nombrar a Tarek William Saab va a permitir eso para trabajar. Y cuánto, pues, yo creo que todos los venezolanos y las venezolanas debemos apuntar a la paz. Le hemos hecho una invitación a todos los venezolanos de bien, chavistas, opositores o aquellos venezolanos que no participan de la diatriba política. Vamos a sumarnos. Este es el espacio de la Asamblea Nacional Constituyente. Vénganse para acá, a este hermoso palacio que ha sido recuperado para el pueblo de Venezuela por la Asamblea Nacional Constituyente. Vénganse para acá a hacer su propuesta. Tráigala. No diga después que no la llevé porque no me dijeron. Tráigala. Aquí está. Aquí, mira, mujeres valiosas. Aquí tengo a María León. Luchadores de toda la vida. Aquí hay trabajadores, aquí hay campesinos, aquí hay militares. Está constituido por un grupo de títeres del Ejecutivo. Son burócratas que siguen las instrucciones del dictador Maduro, no ejercen la más mínima independencia o control frente a las actuaciones del gobierno. No deben sorprendernos. Esto estaba ya cantado, esto estaba anunciado, lo sabíamos, era cuestión de tiempo. La decisión política ya la había tomado hace algún tiempo el capitán Diosdado Cabello, de destituir, descabezar al Ministerio Público, porque Luis Ortega se ha opuesto a la Constituyente y en los últimos 3 meses los ha desafiado públicamente. Pero esto no, me parece que es un ejemplo más de la arbitrariedad de los abusos, de la falta de institucionalidad de controles, donde es el Poder Ejecutivo coludido con unos títeres de la Suprema Corte, quienes son los que deciden, toman las decisiones políticas más trascendentales hoy día en Venezuela y hacen lo que se les da la gana, sin rendir cuentas. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Vivancos. Era José Miguel Vivancos, director para las Américas de Human Rights Watch. Información de última hora: el Tribunal Supremo de Justicia acaba de oficializar la destitución de la fiscal. Es más, van a más allá. La Sala Plena ha decretado el antejuicio de mérito ante la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. En paralelo también vamos a escuchar primero la intervención en el canal del Estado. Constituyente, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle
la decisión dictada por la Sala Plena en el expediente número AA10-L 2017-73, con ponencia de la magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero, publicada en fecha 4 de agosto de 2017, mediante la cual la Sala Plena declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado de la Asamblea Nacional contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en su condición de fiscal general de la República de Venezuela, general de la República Bolivariana de Venezuela para su enjuiciamiento por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que comprometen su responsabilidad ético-moral, así como se decretó la suspensión de la ciudadana Luisa Ortega Díaz como titular del cargo de Fiscal General de la República. En consecuencia, su inhabilitación para el ejercicio. Integrante también del Poder Moral Republicano para que asuma las funciones de Luisa Ortega Díaz. Como ustedes recordarán, desde bien temprano los organismos, la Organización de Estados Americanos y también la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se había pronunciado cuando ni siquiera se conocía de la destitución oficialmente de Luisa Ortega Díaz de su cargo, solamente cuando estaban los militares en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República. Por tanto, seguramente entre el día de hoy y el día de mañana se den una serie de pronunciamientos con respecto a esta noticia que ya es oficial, la destitución de Luisa Ortega Díaz de su cargo, justamente una funcionaria designada que representaba la separación de poderes en el país, que estaba investigando casos de corrupción como el de Odebrecht, también otros casos de la jurisdicción interna de Venezuela, también relacionados a la corrupción, lo que sería la violación reiterada de los derechos humanos de los manifestantes en los últimos 4 meses de protesta. Esos expedientes estaban allí en el despacho de la fiscal, que ha sido tomado por la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a recordar para ustedes las imágenes, la tensión que se vivió hace minutos cuando Luisa Ortega Díaz salía del Ministerio Público. Escuchemos el ambiente. En moto escoltada al no dejarla entrar a la sede del Ministerio Público ubicada en Parque Carabobo, como pueden observar las imágenes exclusivas para Caraota Digital, la fiscal se tuvo que retirar en moto luego de que los funcionarios de la Guardia Nacional atacaran a uno de sus escoltas. Tuvo que salir rápidamente de la zona. Aquí el equipo de Caraota Digital se encuentra con la seguridad. Vamos a escuchar. Deteniendo arbitrariamente a las personas, no solamente que los procesan por justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal. Yo denuncio ante la comunidad internacional y nacional lo que está ocurriendo en este momento. Por mi puesto, no, yo temo por el país, temo por la seguridad de los venezolanos. ¿Viste cómo me atropellaron? Casi me golpean. ¿Qué va a hacer ahora la fiscal general una vez que ha sido suspendida y en medio
¿Qué va a Seguir hacer? luchando por la libertad y la democracia de Venezuela. Seguir luchando al frente de lograr las conquistas de los derechos humanos. Lograr el rescate de la libertad, porque este país se perdió la libertad. ¿Y eso cómo es posible si la legalidad la han logrado? ¿Cómo es posible esa lucha? Veremos cómo lo hacemos, pero seguiré aquí. A pesar de tener medidas de protección, la Guardia Nacional vino, está acá, está rodeando. ¿No la dejan pasar? No me dejan pasar. Lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede. Vamos en vivo. Diosdado Cabello da declaraciones en el canal del Estado. Ampliarnos el alcance de estas medidas. No, bueno, Venezuela entera y el mundo sabe pues que el presidente Maduro cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, una de las bases iniciales era que nosotros íbamos a operar hasta tanto se aprobara el estatuto inicial, vamos a operar con el estatuto del año 99, de la Constituyente del año 99. En ese estatuto se establecen 6 meses de trabajo. Hemos propuesto ante el nombramiento de una comisión hecha por la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente que se incluye, ya fue aprobado, que el trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente sea hasta 2 años, siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada. 2 años de trabajo, 2 años pudiera ser menos, pero si no nos vamos a limitar, eso nos permite planificar aún mejor. Luego se han venido tomando ya los actos constituyentes. Esto no debe ser sorpresa para nadie, que se habló muy claro que además de la Constitución, la Asamblea Nacional podrá tomar actos constituyentes, decisiones constituyentes, podrá elaborar decretos constituyentes, leyes constitucionales como tal. Y hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha enviado una comunicación a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la compatriota Delcy Rodríguez, donde establece pues que ha sido suspendida del cargo la señora Luis Ortega. De cualquier función pública de conformidad con lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras dure el proceso, a los fines de determinar la existencia o no de ilícitos graves en el ejercicio de su cargo, y ordenó enviar copia certificada de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, a los fines de que determinen lo conducente según lo previsto en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 25, numeral 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se acordó continuar conociendo la causa de esta sala plena de conformidad con lo preceptuado en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el 378 del Código Orgánico Procesal Penal y la sentencia número 1684 de fecha 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Carlos Eduardo Jiménez Colmenares, y se mantienen vigentes las medidas decretadas mediante decisión número 44, dictada por esta sala plena de fecha 28 de junio de 2017, referidas a prohibición de salida del país a la ciudadana Luis Ortega Díaz, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 4.555.631. Prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes y congelamiento de sus cuentas. Remisión que es efectuada según lo acordado en la decisión emanada de la Sala Plena, publicada en fecha 4 de agosto de 2017. Se deja constancia de la participación mediante oficio de la referida decisión a la ciudadana Luis Ortega Díaz, al ciudadano Pedro Carreño, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, al ciudadano doctor Tarek William Saab, en su carácter de presidente del Consejo Moral Republicano, al ciudadano doctor Manuel Galindo Ballesteros, en su condición de Contralor General de la República, en virtud de
de la suspensión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de la ciudadana Luisa Ortega Díaz y al ciudadano abogado Javier José Hernández Acevedo, defensor público segundo con competencia para actuar ante la Sala Plena y la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia en su condición de defensor de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Atentamente, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidente. Bien, veían entonces cómo se leía esta información oficial del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Plena ha decidido destituirla de su cargo, ratificar las medidas de prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas, imposibilidad de enajenar y gravar sus bienes, y se le agrega adicionalmente una inhabilitación política. La fiscal general Luisa Ortega Díaz no podrá postularse a ningún cargo público. Adicionalmente, la Sala Plena ha acordado su enjuiciamiento. Se haría entonces un antejuicio de mérito contra esta funcionaria pública una vez se analizó lo que presentó, el caso que presentó el parlamentario Pedro Carreño hace más de un mes en el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras ocurre esto, la sede del Ministerio Público venezolano ha sido tomada en su totalidad. No se pudo permitir el ingreso de la fiscal general de la República a este lugar. Y queremos justamente mostrarles otra información en paralelo, y es que Mercosur decidió suspender indefinidamente a Venezuela de este organismo. Última hora es de la agencia France Press. Venezuela suspendida del Mercosur por ruptura del orden democrático. Ya está circulando un comunicado oficial. Se esperaba entonces que los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay estuvieran analizando la situación en Brasil y la dura condena por la escalada de las tensiones en esa nación. Han entonces aplicado la cláusula democrática del Mercosur. Vamos nuevamente a la Asamblea Nacional Constituyente. Tarek William Saab, al parecer, es el nuevo fiscal de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Hemos convocado al presidente del Poder Moral Republicano y defensor del pueblo, doctor Tarek William Saab, para que se presente en esta sesión y proceder a su juramentación. Queremos igualmente informar, queremos dar un receso a la espera de que haga presencia en esta sesión el doctor Tarek William Saab. Se da un receso. 5 minutos de receso. Bien, información en vivo y en directo que da el canal del Estado. Ha informado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que ha sido designado Tarek William Saab, actual titular de la Defensoría del Pueblo, como nuevo fiscal de la República, usurpando entonces así las funciones de Luisa Ortega Díaz tras esta decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que no solamente acuerda su destitución, sino que adicionalmente le agrega una inhabilitación política y también procede a su enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Han hecho un receso en justamente el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Muchas informaciones que están en pleno desarrollo. Hace apenas minutos Diosdado Cabello pidió que la Asamblea Nacional Constituyente funcionara a partir de ahora de un periodo de 2 años, que incluso rebasa lo que sería el periodo presidencial, lo que le queda a Nicolás Maduro en el poder. Una propuesta que fue aprobada hace apenas minutos por la Asamblea Nacional Constituyente, y adicionalmente aseguraba que no solamente funcionarían en el Salón Elíptico, sino que además tomaran el hemiciclo de sesiones donde justamente elabora el Parlamento venezolano, y que cada movimiento que se haga dentro del Palacio Federal Legislativo deberá ser consultado con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significa esto? Que el Parlamento venezolano, que fue elegido por 14 millones de venezolanos, prácticamente se le está usurpando su sede física. No podrán sesionar porque sencillamente la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado todo el espacio del Palacio Federal Legislativo para realizar entonces
sus funciones. Justamente una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido elegida en una serie de vicios que han sido denunciados nacional e internacionalmente, e incluso ha sido denunciado un fraude comicial alrededor de lo que fue esta elección del domingo, un poder que ha sido cuestionado. Es entonces el que se impone a un parlamento venezolano plural que fue elegido por 14 millones de venezolanos. Ustedes siguen viendo los alrededores de la Fiscalía General de la República. Esta es la plaza de Parque Carabobo, justo enfrente de la sede principal del Ministerio Público, donde hasta hace horas era el despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Sin embargo, como les hemos venido diciendo, ha sido suspendida, ha sido sacada de su cargo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal general de la República será llevada a juicio. Se le agregó una inhabilitación política a lo que ya era una prohibición de salida del país, y también un congelamiento de sus bienes y sus cuentas bancarias, y ha sido nombrado, tal y como informaban en la Asamblea Nacional Constituyente, que hace su primera aparición luego de la instalación en el día de ayer, que ha sido designado como fiscal general de la República Tarek William Saab, actual defensor del pueblo. Ellos acaban de hacer un receso para justamente juramentar de una vez al defensor del pueblo. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Está todos los días degenerándose aún más el uso brutal de la fuerza por parte del régimen de Maduro en las calles, a través de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía, los colectivos, estas pandillas de delincuentes armados que tienen licencia para portar armas y para matar, y todo ello en un contexto de impunidad total, permiten abiertamente calificar al régimen que gobierna en Venezuela como una dictadura que tiene presos políticos, que recurre a procesos militares, tribunales de guerra contra civiles sin garantías del debido proceso. Y la última invención, esta de la Asamblea Constituyente, producto de un colosal fraude electoral y que concentra todos los poderes para reescribir las reglas del juego, permite que Venezuela ya definitivamente entre en una nueva y aún peor etapa, donde doctrinas propias como la del comunismo es lo que se va a implantar lamentablemente en Venezuela. El Ministerio Público, la oficina que dirige Luisa Ortega, esté hoy día en este instante rodeada por militares armados que están en la práctica secuestrando a un importante poder del Estado, que es una demostración de la arbitrariedad con la que opera ese régimen. Ante estas circunstancias, creo que lo único que cabe es la protesta pacífica y que la comunidad internacional redoble la presión sobre el régimen de Maduro. Hay que redoblar la presión, hay que aislar más a ese régimen y tratarlo como un régimen paria, hay que imponerle sanciones a estas autoridades civiles, militares y judiciales que hoy día están actuando con total arbitrariedad y no le rinden cuentas a nadie. Continuamos conversando con el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos. Usted habla justamente de redoblar esa presión internacional. ¿Está de acuerdo que, por ejemplo, Estados Unidos tome medidas económicas con respecto al petróleo, o que la comunidad europea también sancione individualmente a estos funcionarios? Yo creo que antes de pronunciarse sobre medidas sectoriales desde el punto de vista económico que aún no se han adoptado y
que podrían de adoptarse, dependiendo de las medidas, porque hay muchas variantes, podrían terminar perjudicando a los sectores más vulnerables en Venezuela, esos que están sufriendo desabastecimiento de alimentos y medicinas. Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, me parece que lo más adecuado son las medidas, las sanciones individuales a las autoridades. Y, por ejemplo, desconocer abiertamente la legitimidad de esa constituyente y, al contrario, reafirmar la legitimidad de la Asamblea Legislativa. Me parece que si los cancilleres que se reúnen este martes en Lima, de toda la región, analizan la situación y adoptan medidas, por ejemplo, como el retiro masivo de embajadores de Venezuela, eso podría ser un mensaje político muy potente que muestre la sanción, el rechazo, el repúblico de la comunidad regional frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Se produce información a última hora. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de hacer oficial la destitución de la fiscal general. O sea, no solamente se trata de impedir que entre a su despacho, sino que ya oficialmente un poder del Estado venezolano la ha destituido de manera irregular de su cargo. ¿Su posición al respecto? Bueno, el Tribunal Supremo